mensaje de hoy, la experiencia del llamamiento. Estamos afirmando que Dios nos llamó a todos, porque si no, no estaríamos aquí. Amén. Aunque de los que Él llama, también escoge y después unge para conquistar. Por supuesto estamos insistiendo en esto porque todos somos llamados por Dios, si no, vuelvo a repetir, no estaríamos aquí. Pero hay una experiencia, toda experiencia es irrefutable. No la leímos en ningún libro, la hemos experimentado, la hemos vivido en carne propia, por eso podemos compartir esto y también basarnos en la palabra para afirmar que Dios tiene un llamamiento claro, muy claro para todos nosotros. Así que presta atención, por favor. Y ahí en el libro de Isaías, capítulo 6, relata el llamamiento de Isaías. Vamos a tomar algunas palabras como bosquejo de este tema, porque nos va a servir para introducirnos y ver cuál es tu experiencia al respecto. Dice el primer versículo del libro de Isaías, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías. No vamos a hacer análisis del rey Usías, pero sí vamos a apelar a la palabra muerte, porque el llamamiento tiene que ver con muerte. ¿Y muerte a qué? La muerte tiene que ver con cambios que se dan de manera muy radical, fuertes. Y el llamamiento que hace Dios de nuestras vidas también tiene que ver con morir. ¿Morir a qué? Fíjate, hay varias cosas a las cuales morir. Morir al yo. Si Dios te llamó, tenés que morir al yo. Pablo había muerto a su yo. El yo significa egocentrismo. Es el yoísmo que hace que nosotros estemos sentados en el trono de nuestro corazón y no le dejemos a Dios actuar, no le dejemos a Dios obrar. Dios quiere estar centrado en el trono de nuestro corazón. Él quiere reinar completamente en nuestras vidas. Pero si estamos nosotros, nos independizamos de Dios. Por lo tanto, si Dios te llamó y vos entendés que Dios te llamó y sos un llamado de Dios, ese yo tiene que morir. Por eso Pablo decía, he muerto al yo. Estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. El que es llamado por Dios tiene que hacer morir su yo. Por eso Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, síganme, y aquellos que lo seguían, Él les decía, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, el yo tiene que ser totalmente crucificado. Una persona llamada por Dios tiene que entender esto claramente. Por eso deja de lado el yo para primar la voluntad de Dios. El que tiene que estar en primer lugar es Dios, no yo. Hay personas que por el egocentrismo se han separado, por el egocentrismo han sufrido muchísimo y por ese egocentrismo lamentablemente están mal, muy mal. Pero si tan solo le dicen a Dios, quiero que tú reines en mi vida, yo hago morir en mí el yo para que seas tú gobernándome completamente, Dios puede hacer un cambio absoluto, así como lo hace la misma muerte. También debe morir al mundo el llamado. El mundo tienta, acecha, quiere seducir, quiere controlar y quiere arrastrarnos por caminos de perdición. Pero aquel que ha recibido el llamamiento de Dios, vence al mundo. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, el creyente llamado por Dios, el que aceptó el llamamiento de Dios a ser una persona agradable a Dios, tiene que estar lejos del mundo, en el sentido de que no tiene que comprometerse con cosas corruptas y malignas que van a terminar manchando su santidad o afectando su testimonio. También tiene que morir al pecado. Tiene que hacer morir el pecado en uno. Por lo tanto, hay personas que pecan deliberadamente, es decir, que hacen cosas a sabiendas que desagradan a Dios. Pero el que es llamado por Dios, a veces lo hace inconscientemente. Y cuando toma conciencia, inmediatamente se arrepiente de su pecado. Si no se arrepiente de su pecado es porque justifica su pecado y va a seguir caminando en pecado y en perdición. Pero el llamamiento que hace Dios de nosotros es para que nosotros hagamos morir el pecado y ya no pequemos más deliberadamente como antes lo hacíamos. Por lo tanto, el pecado tiene que morir también y lo hace cuando somos llamados por Dios. Así que presta atención, por favor, porque seguimos. También tiene que morir a la vieja vida.
No puede ser que haya una vieja vida prevaleciendo en este presente de aquel que es llamado por Dios. Cuando nosotros fuimos llamados por Dios, estábamos en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado, bajo la maldición, bajo el gobierno del mismo Satanás. Pero aceptamos a Cristo, aceptamos el llamamiento y a partir de allí comenzó novedad de vida. Por lo tanto, hay un antes y un después bien marcado. Sin embargo, hay personas que todavía siguen viviendo como si estuviesen en la vieja vida, aún a pesar de que están viniendo a la iglesia y aún a pesar de que se consideran cristianos. Nosotros tenemos que hacer valer que Dios nos llamó y nos sacó de una mala manera de vivir. La Biblia dice que fuimos transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por lo tanto, tenemos que andar en luz. Pablo dice en Efesios 5:8: antes vosotros vivíais en las tinieblas, mas ahora vivís en la luz, pues andad como hijos de luz. Por lo tanto, la vieja vida pasó, quedó sepultada bajo la sangre de Jesús. Eso forma parte de nuestro pasado corrupto, perdido y pecaminoso. Pero a partir de Cristo son hechas todas las cosas nuevas. ¿Cuántos están creyendo esto? Por lo tanto, tenemos que morir a todo esto cuando hemos sido llamados por Dios y a muchas otras cosas más que seguramente la misma palabra nos va a ir revelando. Pero sigamos en esta reflexión. Miren lo que dijo Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Aquí Isaías tuvo una revelación, una visión espiritual, algo que le impactó, que tenía que ver con Dios, con su presencia y con el trono, y lo mencionó como algo sublime. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esta era una visión espiritual clara, de un mundo espiritual. Y acá viene el punto para los que somos llamados por Dios. Hay una visión de lo espiritual, y esa visión tiene que ver con Dios y con el mundo espiritual, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con las cosas santas. Antes nosotros no estábamos en esa frecuencia, antes nosotros no tomamos en cuenta eso, vivíamos en lo natural, vivíamos meramente en lo natural. Pero a partir del llamamiento que hace Dios de nosotros, Dios nos involucra en una nueva dimensión, la dimensión espiritual. Por eso Pablo dice: hay quienes no disciernen lo espiritual porque solamente están en lo natural. Y lamentablemente hay gente que viene a la iglesia, lee la Biblia y hasta canta, pero no discierne lo espiritual. ¿Por qué? Porque se vive comprometiendo con cosas malignas, vive haciendo cosas que el maligno lo atrapa y lo oprime y lo tiene cautivo, porque no discierne lo espiritual, porque está tan acostumbrado a vivir lo natural que le cuesta incorporar lo espiritual. Pero a partir del llamamiento de Dios, Dios nos abre un nuevo panorama, nos permite percibir cosas que antes ni siquiera notábamos. Comenzamos a ver que hay cosas espirituales que van más allá de nuestra capacidad sensorial. Hay gente que dice: yo si no veo y no lo toco, no lo creo. Pero nosotros sabemos que hay cosas que no vemos ni tocamos, pero que los hay. Y nosotros más que nadie tenemos que darnos cuenta que hay un mundo espiritual muy activo. Y como dice la Biblia, tiene poder y mando sobre este mundo oscuro. Pablo el apóstol dice: nosotros no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales que tienen poder y mando sobre este mundo oscuro. Por eso aquí viene la autoridad que Dios le da a los llamados de Dios. Disciernen el mundo espiritual, se dan cuenta de lo que hay detrás de la escena y pueden reprender, y pueden limpiar terrenos, y pueden ejercer autoridad para poner límites, como decíamos el domingo pasado. Hay personas que no están ejerciendo esa autoridad, hay personas que no se están dando cuenta de la autoridad ni tampoco del mundo espiritual que les rodea. Una vez fuimos a visitar con un diácono a una familia y apenas entramos por esa casa, el diácono me dice: uy, aquí hay una opresión tremenda. Y yo lo felicité, le dije: bueno, lo felicito porque se dio cuenta, se nos pusieron los pelos de punta.
Había una presencia maligna muy fuerte allí. Después nos dimos cuenta que esa familia había hecho pactos, tenía cuchillos rodeados con cintas rojas clavadas y enterradas debajo de una maceta. Era una familia trabajada por la miseria, por el espanto, por el dolor, por el sufrimiento. Ellos se habían comprometido con Satanás. Pero inmediatamente que llegamos a ese lugar nos dimos cuenta que ahí había presencia inmunda y maligna. Y oramos, reprendimos, y esas personas comenzaron a confesar lo que habían hecho. Y esa casa quedó limpia, esa casa quedó libre de toda presencia inmunda y maligna. Pero hay gente que no se da cuenta. Pero nosotros estamos, por el llamamiento de Dios, inmersos literalmente en el mundo espiritual. Por eso te pido, por favor, que le dejes de echar la culpa a las personas que ves. Más bien reprender, más bien orar y pedir la asistencia de Dios para que intervenga. Tanto como hay seres espirituales malignos, hay seres espirituales benignos. Los seres espirituales malignos son demonios, emisarios de Satanás, y gobiernan a las personas para robar, matar y destruir, porque el diablo vino para eso. Pero los seres espirituales benignos, que son los ángeles de Dios, pueden ser nuestros asistentes, en el sentido de que podemos pedirle a Dios que haga intervenir a sus ángeles para que guarden nuestra vida en entradas y salidas. No es que nosotros tenemos que orarle a los ángeles, ojo, no es que nosotros tenemos que invocar a los ángeles, sí orar a Dios e invocar a Dios y pedir que Dios asista nuestras vidas y la vida de nuestros familiares con sus ángeles. Por ejemplo, Señor, rodea mi casa con multitudes de tus ángeles, rodea la vida de mi familia con multitudes de tus ángeles, acompaña a mi familia por donde vaya, en entradas y en salidas con multitudes de tus ángeles. Y Dios va a estar haciéndolo, y lo va a estar haciendo porque nos ama y tiene misericordia de todos nosotros. Amén. Dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. A ver, repitamos juntos, por favor. Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Vamos a decirlo de nuevo, por favor. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Amén. Y miren el versículo 6 ahora. Y voló hacia mí uno de los serafines, ángeles, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y el versículo 7, miren lo que dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este es el llamamiento de Isaías, pero inmediatamente él comenzó a decir: santo, santo, santo. Pero parece ser como que inmediatamente que dijo santo, 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 fue como que una culpa le vino, porque era indigno de decir lo que estaba diciendo. Es como me pasó exactamente a mí. Yo estaba en Brasil, no había conocido todavía bien a Cristo. Yo estaba en un proceso ahí de entrar o no entrar en el Evangelio, estaba pensando eso, y de repente viene una persona que ni siquiera yo la conocía, me agarra de la ropa de atrás y me empieza a decir: joven, 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 por el amor de Dios, ayúdeme. Y yo me di vuelta nervioso y dije: mire, suélteme, por favor. Y él me seguía agarrando la ropa: ayúdeme, por favor, joven, por el amor de Dios. Y miren lo que le voy a decir yo. Mire, no me importa que usted me engañe si yo le doy plata, pero lo único que no me gusta es que esté usando el nombre de Dios en vano. Cuando yo le digo inmediatamente eso, inmediatamente viene a mí una voz interior que me hace decir: ¿qué le estás diciendo? Sos un hipócrita. ¿Por qué le decís a él que no use mi nombre en vano y vos a dónde vas ahora? Claro, yo no iba a una iglesia. Y enseguida comencé a sentirme muy mal. Di vuelta completa y me fui a la iglesia. Yo imagino que aquí Isaías sintió culpa por estar profiriendo con sus labios palabras que no eran adecuadas, porque él no estaba santo todavía.
No sé si te das cuenta a dónde estoy yendo, pero aquí está hablando de el llamado de Dios. Tiene que tener un nuevo vocabulario. Un vocabulario que nos haga decir santo, 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 santo. Hay personas que dicen ser llamadas por Dios, hay personas que dicen ser cristianas, hay personas que dicen ser maduras o que dicen venir a la iglesia desde hace muchos años, pero todavía no han santificado su boca. Sus palabras son vulgares, son maldiciones, son malas palabras. Sacan palabras con total descuido, sin ningún tipo de miramiento. A mí me podrán decir soy apóstol, soy pastor, soy líder, soy quien sea, pero inmediatamente que hable algo ya me voy a dar cuenta de su nivel espiritual. Yo te conté una vez que estábamos en un círculo con algunas personas, ya hace muchos años esto, y una de esas personas estaba hablando con boca sucia, bien zafándose. Yo le dije, che, tenés cuidado con esas palabras, no podés hablar así. Y él se sorprendió y me miró y dijo, estamos entre nosotros, ¿qué problema hay? Él estaba minimizando su forma de hablar. Pero quiero decirte que tus palabras pueden justificarte o condenarte. Nuestras palabras o nos enlazan con Dios o nos enlazan con el diablo. No hay palabra inocente, no hay palabra casual, todo es palabra causal. Tus palabras pueden causar bendición o maldición. Mira lo que dice aquí el libro de Mateo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Analizá si de repente tu vida está bajo condenación, estás sufriendo algún tipo de maldición o de algún tipo de problema. Tal vez sea porque estás hablando muy descuidadamente y muy descuidadamente estás soltando palabras de maldición, insultos. Ahí está el diablo reinando y tenés que arrepentirte y pedirle perdón a Dios, y Dios va a bendecir, como lo hizo con Isaías. Tuvo una revelación gloriosa de que su boca fue santificada completamente. Y luego dice el libro de Efesios capítulo 5 versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Te das cuenta que cuando Dios toca nuestras vidas, no solamente toca nuestra mente, sino también nuestro corazón, y comienza a transformar toda nuestra existencia para que lo representemos, Dios nos ayude y podamos tener esa actitud de poder servir a Dios sin ningún tipo de reproche ni nada que pueda estar acusándonos, ya sea de adentro o de afuera. ¿Cuántos están entendiendo? Pero seguimos, porque cuando Dios nos llama es maravilloso. No solamente nos mete en una dimensión gloriosa espiritual, sino que también nos abre puertas. Mira lo que dice aquí el versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Cuando Dios nos llama, nos empieza a abrir puertas de bendición. Las puertas de maldición se empiezan a cerrar. Hay mucha gente con muchas puertas de maldición abiertas por robos, mentiras, calumnias y chusmerío y cosas feas que han hecho y han dañado al prójimo. Esas puertas están abiertas y por ahí se mete el maligno, por ahí se filtra Satanás para robar, matar y destruir. Pero vos, cuando aceptás el llamamiento de Dios, comenzás a cerrarle las puertas en la cara al diablo y comenzás a abrir definitivamente las puertas que van a ser para la bendición de tu vida y la de tu familia. Yo aquí considero 7 puertas que Dios nos abre. Pueden haber muchísimas más, sin duda alguna van a haber muchísimas más y vos las tendrás allí, pero vamos a considerar estas que yo considero para este mensaje. La primera puerta que abre Dios es la de la iglesia, para que seamos miembros. La de la iglesia, si bien son puertas abiertas, lo que es abierto es la puerta del templo físico, pero la puerta de la iglesia es una puerta que solo la abre Dios para los que son realmente sus hijos, sus hijas.
los que han sido lavados por la sangre de Jesús, los que han reconocido a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, los que han hecho de Cristo Jesús el Rey de su existencia. Dios abre la puerta de la iglesia para que nosotros seamos miembros, involucrados, formando parte de ella. Y recordá, y te lo quiero recordar con énfasis, que Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Qué viene a buscar Cristo? A su iglesia. Y Dios permita que estemos involucrados en ella, que nadie esté fuera de ella, que formemos parte de la iglesia bendita de Jesucristo. La segunda puerta que Dios abre es la de los ministerios para servir. Esto es muy serio. Dios te abre la puerta de la iglesia, pero también de los ministerios para que nosotros sirvamos. Porque Dios nos da dones y talentos, capacidades, para que su iglesia se edifique, para que su iglesia pueda crecer. Cuando hay un llamamiento claro, también va a haber un ministerio claro para el llamado y un servicio, porque no puede haber servicio sin ministerio, y no puede haber ministerio sin ministro. También te abre la puerta de la visión. Te abre la puerta de la visión. Yo te quiero decir que la visión para cada iglesia es diferente. Dios le da una visión particular para cada iglesia. No hay iglesia igual. Podrán cantar las mismas canciones, pero toda iglesia es diferente. ¿Por qué? Porque la compone gente diferente. Dios involucra en cada iglesia gente específica, particular, que va a abonar la visión que le dio a esa iglesia. Y la visión es el sueño de Dios. Nuestro sueño y el sueño de Dios es este: que nosotros cumplamos el sueño de Dios. Presta atención, por favor. La visión es el sueño de Dios. Es lo que Dios desea, y aquí está el deseo de Dios, de que nadie se pierda, de que todo el mundo conozca a Cristo, de que nadie vaya al infierno, sino que todos vayan al cielo. Este es el sueño de Dios, que tiene que ver con la visión de nuestra iglesia. Y nosotros tenemos que entrar en esa visión, tenemos que formar parte de esa visión, para que se cumpla el sueño de Dios. Si yo no me involucro en la visión de la iglesia, no estoy cumpliendo el sueño de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor soy egocéntrico, estoy teniendo mi propio proyecto, mi propio estilo, mi propia visión. Y una visión dentro de otra visión es una división. Pero ahora fíjate lo que viene, por favor, presta atención, porque esto es muy importante también para vos, específicamente para vos. También se abre la puerta del propósito para cumplir tu propio sueño, para cumplir mi propio sueño. Cuando yo me ocupo en cumplir el sueño de Dios y estoy concentrado en cumplir el sueño de Dios, Dios va a estar ocupado en hacer que yo cumpla mi propio sueño. Y cada uno seguramente tiene un sueño particular, un anhelo, un deseo. En el Salmo 34 y en el Salmo 37 dice que Dios aún cumple nuestros anhelos más íntimos. Si Él te lo puso, si Él te lo dio, Él lo va a hacer posible. Pero de repente vos estás enfocado en cumplir tu sueño, y eso es egocentrismo. Eso es meramente egocéntrico. Cuando vos te ocupes de cumplir el sueño de Dios, Dios va a hacer que vos puedas cumplir tu propio sueño. Y es ahí donde vos vas a poder realmente sentirte pleno, con propósito, abundante. Porque Dios no te lleva todavía porque tenés un propósito que cumplir. Cuando se cumple ese propósito, ¡pum!, vamos directamente a la presencia de Dios. Mientras tanto tenemos que cumplir ese propósito para su gloria, y ese propósito va a ser lo que va a traer nuestra satisfacción. Pero ahora viene otra puerta que es la que más me gusta. Es la puerta de la gloria de Dios, y es el disfrute. ¿Te acordás cuando en el Edén Adán y Eva estaban al principio, en el comienzo, disfrutaban de la gloria de Dios? La gloria de Dios los llenaba todo. Ellos disfrutaban, tenían plenitud, deleite, no había nada que les faltara. Pero pecaron, y el pecado los apartó de la ira de Dios. Salieron de la presencia de Dios, fueron prácticamente echados de la presencia de Dios, y eso los condenó a vivir en tristeza, en amargura, aún en depresión y en muchas maldiciones más, y aún condenados al infierno. Pero cuando nosotros aceptamos el llamamiento de Dios, que Cristo nos llama y nos dice sígueme,
y nosotros decimos sí, acepto, inmediatamente se abre la puerta para la gloria de Dios. Y es el disfrute, es el deleite. Por eso, pueblo de Cristo, no tenés que sufrir innecesariamente. Las personas que sufren innecesariamente lo hacen por el pecado, o por la ignorancia, o por la rebeldía, o porque están con un proyecto propio y no prestan atención al proyecto de Dios. Porque Dios tiene que ser el primero, Dios tiene que ser el primero. Y nosotros pasamos a un segundo plano. Por eso la puerta de la gloria de Dios se abre cuando estamos realmente aceptando el llamamiento de Dios. Y dos llamamientos, dos puertas más que se abren, aunque aquí hay un orden que tendría que ser después. Se abre la puerta del cielo para la salvación. Porque inmediatamente que partamos de este mundo, vamos directamente a la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque hay personas que cuando les pregunto esto me dicen, yo voy a estar 2 metros bajo tierra. Cuando me muera, me voy al infierno. Hay personas que la tienen bien clara. Pero nosotros sabemos que cuando partamos de este mundo vamos a la misma presencia de Dios. El cielo nos espera. Y allí Cristo, el Espíritu Santo, Dios, Pablo, Moisés y tantos otros, Jeremías, Isaías, que nos están esperando. Amén. Yo siempre me imagino cuando me encuentre con Pablo, te imaginaba más alto. O con otro, Saqueo, mira qué chiquitito. Bueno, son cosas que uno piensa de vez en cuando, pero tiene que ver con la imaginación para el cielo que tengo. Y en último lugar, la puerta de las naciones. Este tendría que haber venido antes, pero es para ir, para ir. Nosotros tenemos que ir al mundo a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo de Córdoba vine a Luján, pero me hubiera ido a China, a la India, donde Dios me llamara. Pero Dios te puede llamar a vos también. Y Dios permita que esta iglesia pueda enviar misioneros. Amén. Escuché 3 amén. Amén. Dios permita que esta iglesia pueda comenzar a enviar. Amén. ¿Cómo te cuesta decir amén? Dios permita que esta iglesia pueda comenzar a enviar. A enviarte. Amén. Señor, gracias te doy. Y la última cosa que Dios hace cuando nos llama, y los llamados lo saben, sembrando y dejando semillas para la próxima generación. Este es muy importante tema. Dice el versículo 13, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún quede el tronco, así será el tronco, la simiente santa. No importa lo que te pase, no importan las circunstancias, hay una semilla de vida, no solamente en nosotros, sino que también vamos a proyectar para la siguiente generación. Hay algunos que me ven como si estuviera hablando en chino. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Saben lo que significa esto? Que nosotros vamos a estar sembrando y no dejamos de sembrar, aunque seguimos cosechando y seguimos cosechando, pero vamos a seguir sembrando, y los que nos siguen, después que nosotros no estemos, van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Amén. Yo lo declaro y lo sé, para que nuestros hijos también sean la simiente que va a seguir para la siguiente generación. Doy gloria a Dios por los padres que están velando para que sus hijos sigan las cosas que Dios determinó, y no que de repente cuando mueran ellos, sus hijos dejan de ir a la iglesia, o sus hijos dicen ya no voy más porque ya no vale la pena más ir, porque lo hacía porque quería agradar a mi padre o a mi madre, o por obediencia lo hacía, pero no lo estaba haciendo con un real sentido ni una responsabilidad. Nosotros tenemos que orar por esta generación y por la que viene, porque nosotros partimos, pero los que quedan van a seguir con el Evangelio glorioso de Jesucristo. Y los llamados no debemos descuidar eso. Amén. Los llamados de Dios estamos velando no solamente por esta generación, sino también por la que sigue, para que nuestros hijos sigan predicando el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos padres dicen amén? Amén. Pónganse de pie, por favor.
Dios está llamando a un pueblo precioso, a un pueblo maravilloso, para que se levante, para que tome las manos al arado. Dios está convocando de esta iglesia a muchos llamados para que sean elegidos, que dejen el mundo, dejen las malas costumbres, las malas palabras, dejen esa dimensión natural que les hace pensar solamente en el aquí, en el ahora y en lo que se ve y en lo que se toca. A partir del llamamiento de Dios uno considera la dimensión espiritual para discernir y para tratar de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y vas a ver que si vos aceptás el llamado de Dios y te pones a trabajar para cumplir su sueño, Él va a cumplir tu sueño. Y vas a ver cómo se van a abrir puertas gloriosas, inimaginables, y vas a deleitarte sirviendo a Dios con los frutos y todas las cosas que Dios va a añadir a tu vida, porque sos un llamado y una llamada de Dios. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Dios santo, aquí hay un pueblo precioso, maravilloso. Han venido algunos con luchas, con problemas, han venido con dificultades, han venido, Señor, a pesar de su voluntad, obedeciendo o traídos. Pero, Señor, tú tienes un propósito maravilloso con cada uno. Y te pido, Señor, que hoy se cumpla. Y que hoy, Señor, confirmes el llamamiento y la elección de aquellos que van a tomar decisiones definitivas, porque, Señor, estás convocando a muchos pueblos para que te representen en este lugar y en muchos otros lugares. Señor, yo te pido que hoy aquellos que están entendiendo, Señor, y discerniendo lo espiritual y acomodando lo espiritual correctamente, puedan tomar una decisión definitiva. Y que a partir de hoy, Señor, dejen la vieja vida definitivamente, que lo pasado quede sepultado bajo la sangre de Jesús, y que a partir de hoy comiencen novedad de vida, tomado de tu mano, en obediencia, agradándote en todo. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y sé que estás llamando a muchos en esta noche. Sé que estás definiendo llamamientos en esta noche. Y te pido, Señor, que ahora se manifieste tu unción en este lugar. Toca, Señor, toca, toca, toca las fibras más íntimas del corazón. Y que haya arrepentimiento, Señor, y el deseo de hacer tu voluntad en Cristo Jesús.